Hola, ¿cómo están? La verdad que no podría ser mejor el contexto para esta nueva edición de Mercados por Chacra TV, con subas sostenidas de todos los granos en los mercados de referencia internacionales, con subas prácticamente de $15 por día, algo bastante inédito. Y bueno, nada mejor que analizar todo esto con dos especialistas. Estamos con Catalina Ferrari y Matías Amorosi, técnicos de Global Tecnos, que nos van a ayudar a interpretar un poco lo que está pasando en Chicago, que repercute en Argentina, bueno, y genera una nueva expectativa a todos los productores agropecuarios para, digamos, su producción. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, Bien, ¿qué sensaciones tienen en estos días así volátiles? y la realidad es que empezamos a tener un mercado volátil que no lo teníamos hace año y medio más o menos, y eso principalmente se debió a efectos productivos, climáticos, que se fueron dando lamentablemente en algunas zonas de Argentina, pero también pasó en el resto de los países del mundo, ¿sí? En nuestro caso fue con excesos de agua en muchas zonas y con pérdidas productivas muy grandes, pero también se dieron sequías en Brasil, algo de sequías también en la zona de India, Malasia, algunas complicaciones en Ucrania, Rusia, y bueno, también algún efecto de inicio de campaña en Estados Unidos. Entonces todo ese cóctel fundamental de mercado hizo que lo financiero, que es la otra pata de este negocio, actuara en consecuencia, ¿sí? Cuando digo actuar en consecuencia, ¿qué pasó? Empezó a subir el petróleo, empezó a entrar plata al sector de los fondos especulativos en Chicago, y todo eso fue exacerbando todo este movimiento de precios que se dio hace 20 días o un mes atrás con ese inicio de problemas productivos, ¿no? Justamente. Sí, igual un poco la subida viene de casi 2 meses, podemos decir, Catalina, ¿no? Es un análisis un poquito, Sí, digamos, ya sostenido. Sí, viene dando paulatinamente. La realidad es que todo lo que pasó climáticamente en Argentina, sobre todo lo que fue soja, exacerbó un poco, dado también, como dijo Matías, por el movimiento de los fondos especulativos en soja fue muy fuerte. En un mes volvieron a estar en una posición comprada de un volumen importante, con mucho volumen de contratos, que eso hacía un tiempo los fondos habían desaparecido de lo que era el mercado y no generaban movimiento. La soja, todo lo que pasó, lo exacerbaron los fondos. Y Claro. por eso vemos los precios que estamos viendo en Chicago también. Claro, evidentemente hay muchos factores, está bueno que lo vayamos un poco desgranando punto Bien. por punto. Sí. Tenemos algunas placas muy interesantes, podemos poner la primera placa que se refiere a la relación que existe entre el precio del petróleo, que venía muy bajo, digamos, y con toda esta situación agrícola. ¿Cómo están analizando eso? Exactamente, estuvimos todo un año 2015 con petróleo en baja, y llegó a estar en enero en $27 el barril, una relación, con la relación que tiene el petróleo con los granos de 80, 70 y pico por ciento, obviamente que con ese valor de petróleo los commodities les costaba subir y ser sustituto frente al uso para biocombustibles. Entonces, es una limitante fuerte. Ahora, Claro, que es un poco el driver de los últimos, podemos decir, 15, 20 años, donde los biocombustibles empezaron a tallar en el mercado de granos por la asociación con el petróleo. con el petróleo, exactamente. Y bueno, y obviamente cuando se juntaron los países productores de petróleo y dijeron, che, a $30 el barril no nos cierra el negocio, vamos a llevar, vamos a llevar el petróleo a $50. Y bueno, eso llevó su tiempo con idas y vueltas, y hoy hace unos días atrás ha llegado a los $50. Claramente de 30 a $50 es una suba muy muy grande para el petróleo, y obviamente eso se reflejó en los granos, ¿sí? Esa fue, si quieren, la principal variable internacional que también hizo que los granos subieran, sobre todo la soja. Y el etanol, digamos, para que se produce con maíz, ¿también acompañó esto en relación al petróleo? Sí, a ver, el etanol también tiene un efecto muy grande. Se cortan un buen volumen de maíz, va destinado a etanol en Estados Unidos, que es el principal demandante y productor de etanol a raíz de maíz, a partir de maíz, y obviamente que tuvo ese impacto también en los precios. Claramente el maíz subió también por ese efecto. Y ahora vamos a ver en la segunda placa, digamos, cómo ha cambiado un poco lo que planteaba Catalina, esa posición diferente de los fondos especulativos que estaban en una posición más retraída y de repente en el último mes tomaron posición. ¿Qué se puede leer de esa plaquita que estamos viendo?
No, bueno, está marcado justamente en la placa el último mes y medio, cómo creció los fondos especulativos en la posición neta. En el gráfico lo que se presenta es la cantidad de contratos comprados menos vendidos. Cuando queda por encima es la cantidad que está comprada y si está por debajo están vendidos. Hoy lo que puede llegar a generar que estén tan comprados es un movimiento contrario, que nosotros lo llamamos como caída de piano, digamos, como se cae para abajo el precio, porque estos fondos pueden llegar a salir, empezar a vender esos contratos y acompañar a la baja el precio de la soja. Bueno, pero planteado ese segundo factor, vamos a un tercer factor también explicado, que lo decíamos al principio, pero lo vamos a explicar digamos, más visualmente en un gráfico, que tiene que ver con el retraso de la cosecha, que también es otro factor alcista. Exactamente. En la tercera placa, bueno, vemos un poco el retraso de la cosecha de soja, ¿no? Sí. La cosecha de soja en Argentina, según la bolsa de cereales, ya está en el 78%, si no me equivoco. Sí. Obviamente que años anteriores ya hubiésemos estado terminando la gran parte de esa cosecha, hoy estamos muy retrasados y con mucho problema de dañado y complicaciones desde ese lado. Y obviamente eso generó subas ahora en el corto plazo en Argentina muy fuertes, ¿no? Por eso hoy no vemos tanto pase y si se quiere, en el caso de maíz puntualmente, unos precios... En la siguiente placa podemos verla también. Lo decías de maíz. Exactamente, que el maíz también está muy retrasado a raíz de tratar de avanzar con la cosecha soja en lo que se podía y hoy estamos en un 30% de avance y claramente los barcos están todos esperando que esa cosecha avance para poder ser cargados. O sea, ¿y eso qué genera? O sea, tratar de que los barcos estén el menor tiempo posible esperando y que puedan originar esa mercadería, ¿con qué? Con sobreprecios. Claro. Bueno, vamos a ese punto, ya metiéndonos de lleno en detalle, el tema de los precios, digamos. Si vemos cómo están las posiciones de los futuros en lo que queda del año, ¿qué evolución están leyendo ustedes al respecto? Empecemos con la placa que marca los precios futuros de soja. De soja, bien. A ver, la soja, lo que podemos ver en el gráfico son los precios de los diferentes meses que cotizan en el mercado término de Buenos Aires con los cuadraditos. Y obviamente las posiciones para los mismos meses en Chicago, en el mercado de Estados Unidos. Los precios que podemos aclarar, en la plaquita dice CME, que es Chicago Mercantile Exchange, que algunos también lo conocen más con el CBOT, pero bueno, es lo mismo. Exactamente. Esa diferencia de precios obviamente son las retenciones. Igualmente cuando vemos el precio acá en Argentina, vemos que ha subido muy abruptamente el precio del disponible, ¿sí? Por esa necesidad inmediata de mercadería, ¿sí? Las fábricas, la industria está muy necesitada de mercadería para poder mantener los regímenes de molienda que viene trayendo estos últimos meses, que han sido muy buenos, ¿no? Entonces la idea es no tratar de parar esa industria y seguir moliendo a esos niveles, y obviamente también tracciona la exportación con los barcos, como te decía, esperando la mercadería. O sea, tenemos hoy tanto la industria como la exportación, los dos pujando por esa soja, y tenemos precios impensados hace 2 meses atrás, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se puede mantener estos precios? Y la realidad es que va a depender mucho de factores ya más bien externos. ¿Por qué? Porque acá en Argentina, ya confirmada esa cosecha, número más, número menos, 55, 56, o digamos, en lo que termine la producción de soja, claramente va a necesitar de factores externos que sigan manteniendo los precios en este nivel de valores, ¿no? Uno de los que podría ser un factor alcista es que se compruebe que los granos están en muy mala calidad, con mucha humedad, que no hayan podido ser tratados a tiempo, secados, digamos, en la recorrida por los acopios, por algún lote, algún silo bolsa. ¿Qué están viendo ustedes? Que es preocupante realmente, porque dicen que algunos de los analistas de Chicago están diciendo que acá en Argentina no están conscientes de todos los perjuicios que tiene sobre el grano concreto la humedad que ha dejado los anegamientos. ¿Qué están viendo, digamos? La realidad, nosotros viajamos mucho a través de nuestros grupos de comercialización y tenemos las zonas puntuales en donde hubo inundación, como el caso de Entre Ríos, norte de Santa Fe, que estuvo muy afectado. La realidad es que sí,
están teniendo problemas que en su colocación, también en el grano, están muy castigados con el precio. Y la realidad es que también un poco subió la soja en harina, el precio de la harina de soja en Chicago, a raíz de que se espera que Argentina no pueda moler la cantidad esperada para poder abastecer el mercado. Nosotros somos los principales exportadores de harina de soja. Claro. Entonces eso también hizo un poco calentar el precio de la harina en Chicago. La realidad es que va a estar afectado, pero también tenemos un poco de compensación en otras zonas. En el oeste de la provincia de Buenos Aires o mismo La Pampa están teniendo rendimientos muy buenos y con calidades también que son óptimas para todo lo que es la molienda. Un promedio de 38 quintales por hectárea, que es prácticamente pocas veces visto en esa zona, que lo dejan aparte posicionado como zona, el primer puesto del ranking respecto de la zona núcleo, ¿no? Sí, eso es un efecto muy claro en año niño. Claro. Y bueno, obviamente hay zonas muy afectadas, muy castigadas, como decía Catalina, y hay otras que están, por suerte, pudiendo avanzar en la cosecha y teniendo buenos rendimientos. Vamos a la otra placa, el precio del maíz en los futuros. ¿Ahí hay alguna particularidad que quieran destacar? La realidad es que lo que está pasando en el maíz local se relaciona mucho con lo que dijo Mati con los retrasos de cosecha. Estamos teniendo precios muy altos para el maíz que no se esperaban, pero está pasando que no está llegando la mercadería a los puertos y encima seguimos con esta diferencia de mucho maíz tardío y poco temprano. Tras que no hay mucho temprano, también tenemos los retrasos de cosecha, entonces pasa lo mismo que con soja, que están los buques en el puerto y no está llegando la mercadería. Por eso estamos teniendo sobreprecios de maíz, hemos llegado a cotizar los $200, que es algo que no se pensaba y que hacía mucho tiempo no pasaba. Y se esperaba que cuando llegaran los precios de julio, lo que es el maíz tardío, iban a bajar un poco los precios del maíz, porque siempre nosotros hablamos de que tenemos una competencia con el mercado internacional con Brasil y el maíz de safrinha. Hoy la realidad es que Brasil también sufrió una gran seca en todo lo que se refiere a la producción de Mato Grosso o IAS, que es casi el 50% de la producción de ellos del maíz de safrinha, y eso está generando calentamientos del precio y nosotros posibles exportadores de maíz para Brasil. Claro. Eso es un dato interesante que también está haciendo calentar un poco lo que es el mercado local de maíz. En lo que es internacional, si vemos la placa, nosotros hoy estamos con precios por encima de lo que es Chicago. Lo que está pasando a nivel internacional es que se está sembrando en Chicago, la siembra viene perfecta, se estima que va a haber mayor área, una buena producción y de nuevo un buen stock para Estados Unidos. Entonces, mientras tanto no haya ninguna noticia bajista en el sentido de que están retrasadas las siembras o hay algún problema climático, por ahora vamos a seguir manteniendo esa diferencia de precio que es favorable para nosotros en el sentido que internamente el precio está caliente. Claro. Después vamos a terminar analizando también el trigo, que es un poco el foco que tienen los productores argentinos hoy ya. Pero queda todavía mucha tela para cortar sobre la cosecha gruesa y las proyecciones de las áreas de siembra de maíz y soja, porque tras la quita de retenciones a maíz, acá en Argentina se está hablando prácticamente desde diciembre que el maíz va a volver a ser la estrella. Bueno, una de las tapas de enero de la revista Chacra nos jugamos y pusimos que renacía una estrella. Ustedes están viendo que se está sosteniendo esa proyección de área para maíz, y digamos que va a mermar un poquito la de soja. Y me gustaría que lo analicen, digamos, desde una mirada global, ¿no? ¿Qué pasaría en Argentina y qué está pasando en Estados Unidos con la siembra actual? Obviamente, lo que estamos viendo en la gran parte de nuestros clientes productores, claramente, es una expectativa de incremento de área de maíz a raíz de los precios que se están teniendo, de obviamente volver a rotaciones un poco más estables y sustentables en el tiempo, y obviamente eso se puede llegar a trasladar o lo podemos llegar a ver cuando se inicie la cosecha en octubre, la siembra en octubre, noviembre en Argentina. Obviamente que va a depender también de lo que pase con los precios. Hoy la realidad es que si vos proyectás los márgenes para campaña nueva, el maíz es el que mejor resultado te da. Entonces por eso también está la expectativa de incremento que puede estar en 25, 30, no sabemos todavía, pero por esos valores hoy se está hablando de boca de urna. 25 o 30 dólares de margen 25%, no, de por ciento de incremento de área. Ok. Entonces, obviamente que viendo los precios que tenemos para la campaña futura, o sea, los precios de abril y julio del año que viene,
si estamos viendo los 165, 160 dólares por encima de esos valores, obviamente son para tomarlos, porque si se llega a sembrar ese 25% de incremento de área, más Estados Unidos, que como decía Cata, viene muy bien avanzando con el ciclo, y si la floración viene muy bien, obviamente que vamos a volver a tener un escenario sobreofertado de maíz a nivel internacional, y eso seguramente repercuta en los precios de largo plazo. Pero te desafío como abogado del diablo, que es la posición típica de los productores. Pará, no me hagas fijar precio, que está subiendo todo, yo voy a esperar un poquito, con la cautela típica del chacarero argentino. ¿Cómo lo convences? Bueno, a ver, se puede, hoy por hoy el mercado, tenemos que salir de la venta forward o la venta disponible y enyesarse a un valor fijo y tomar esa decisión que tanto cuesta. Tenemos que empezar a ver que las ventas tienen que estar asociadas a herramientas de mercado que te permitan, obviamente, captar posibles subas, que es lo que todos quisieran tener, acompañamiento a la suba y no a la baja. Entonces, se pueden hacer diferentes herramientas, como venta más una compra de un call para acompañar la suba, o si no se quiere comprometer tanta mercadería, se puede comprar algún put también en el mercado como para tener un seguro de precio. Cuando digo put, call, esos nombres raros, estoy hablando de seguro de precio a la baja, es el put, y seguro de precio a la suba es el call. Entonces siempre es muy sano, y viendo los valores que tenemos, los márgenes proyectados, poder ir capturando algo de ese mínimo de precio y acompañar a la suba. Se me ocurre una metáfora un poco tirada de los pelos, pero para la gente común lo puede servir, digamos. Es como decir, bueno, no voy a usar un auto porque puedo tener un accidente. Bueno, comprate el auto, sacate un seguro, entonces arriesgate a salir a la ruta para llegar a tal objetivo. Esto de alguna manera funcionaría algo así, digamos. Si uno se queda en el mundo de lo disponible, nunca va a poder ir a ningún lado. Exactamente, pero y va a estar digamos, va a tener que vender al valor que te diga ese día el mercado. Entonces los calls, los puts son herramientas como los seguros, digamos, automotores, que permiten arriesgar y tratar de ganar sin jugarse por entero, ¿no? Obviamente sabemos que el productor es uno de los más arriesgados en ese sentido, porque está produciendo a cielo abierto y con todo lo que eso implica, con lo cual darles previsibilidad o seguros de precios, por lo menos a la baja, es más que sano y natural debería ser en el corto plazo. Y le agrego a lo que dice Mati, que notamos mucho que no tienen tampoco en la noción de cuál es el precio que necesitan, por lo menos para salvar sus costos. Nosotros siempre hacemos hincapié que tengan en cuenta cuál es su precio de indiferencia con el que salvan los costos y a qué objetivo de rentabilidad quieren llegar. Si hoy ese precio ya lo ven en el mercado, hay que utilizar este tipo de herramientas de seguros, porque hoy el precio del mercado ya te lo está ofreciendo. Entonces, ante la expectativa que quizás tenemos sobre oferta y a largo plazo podemos llegar a tener una caída de precio, hoy el mercado te está ofreciendo eso que necesitas para salvar tus costos. Entonces eso también es una herramienta que le sirve al productor para tomar decisiones. Y ya un poco hablando de esto, nos metemos relacionado con la campaña que ya está arrancando de trigo, que es la primera oportunidad en el nuevo escenario económico del nuevo gobierno que permite, digamos, plantear otro escenario, un trigo sin retenciones, donde también se está discutiendo mucho, bueno, el paquete tecnológico que se invierte para evaluar márgenes y evaluar precios, y la fijación de precio, entre otras ventajas que tiene, es que te permite planificar, es decir, bueno, si yo tengo un precio proyectado, puedo apostar a tal fertilizante, ¿no? A tal paquete tecnológico para la protección de cultivos. Es como otra manera de producir diferente a la que se venía de alguna manera a los ponchazos activando en los últimos años, porque estaba todo más ajustado. Ahora se puede pensar un poquito más planificado. Sí, la realidad es que hoy la relación insumo-producto está muy bien para la mayoría. O sea, el fertilizante bajó, el fosforado bajó, la urea. Hoy la realidad es que el productor está pensando en muchas zonas en un trigo de calidad. Eso implica quizás un poco más de inversión en lo que es fertilizante, y hoy el precio te acompaña porque la urea bajó, por ejemplo. Vamos a ver la placa de trigo, donde tenemos de alguna manera compatibilizado tanto el precio de los futuros como el área que se proyecta para esta campaña que está iniciando. Sí, la realidad es que el Ministerio de Agroindustria estima que el área se va a incrementar entre un 21 y un 22%. Vamos a llegar a un área quizás de 5,3 millones de hectáreas, que hace muchísimo que no pasaba. La bolsa estima un poco menos, 4,5, pero la realidad es que
con un rendimiento promedio de 3 toneladas por hectárea a nivel país, podríamos alcanzar una producción entre 13 y 16 millones de toneladas, que hace mucho que no veíamos eso. Ahora quizás el tema es qué calidad, que en esta campaña lo que vimos es que la calidad no fue buena, entonces también nos costó colocarlo en el exterior, aunque, o sea, Brasil sigue siendo un mercado fuerte para nosotros, pero vamos a tener esa dinámica de ver los precios por calidad que siguen teniendo una diferencia. Hoy el precio de enero está en alrededor de $170, que hizo cambiar mucho, los márgenes hoy dan mejor que quizás hace 2 meses atrás, que veíamos un precio estaba en 150. Claro, exactamente. Hoy el margen trigo-soja de segunda, también con la suba del precio futuro de soja, da una buena rentabilidad. Claro, y hay que tener muy en cuenta lo que decías de la calidad, porque si estamos proyectando un área con un importante aumento, vamos a tener prácticamente 5 millones de toneladas más para tratar de ubicar en el mundo, pero no va a alcanzar con lo que compre Brasil, por más que sea mucho, va a haber que buscar otros mercados que seguramente van a ser más puntillosos en evaluar esa calidad, Sí. que este año quedó al límite. Sí, a ver, este año logramos, a raíz de la apertura del mercado, ganar nuevos países, nuevos demandantes. Obviamente que son países que de poco poder de pago, si quiere, o demandantes de trigos de no tan buena calidad, pero obviamente que va a tener salida ese trigo que hasta estos últimos años no tenía. Y después esperemos que acompañe Brasil con su demanda y obviamente los precios actúen en consecuencia. Hoy tenemos un 170 y el FOB está en 195. Hay que ver qué es lo que pasa con el trigo, pero la realidad es que vamos a un crecimiento de área como el que decía Catalina y llegado el momento de cosecha vamos a tener una muy buena oferta y posiblemente le cueste más seguir subiendo, seguir acompañando a las uvas si eso se diera, ¿no? Y la liberación de los cupos de exportación está facilitando un poco todo esto, los productores se están largando a proyectar, digamos, ventas, exportaciones, ¿cómo lo están viendo ese nuevo dinamismo después de años de restricciones? Sí, no, eso, digamos, limpió mucho más el mercado, las reglas son más claras. Hoy, por ejemplo, en lo que es trigo fue una buena noticia que lo que son los derechos de exportación, digamos, las declaraciones juradas de venta al exterior pueden ser a 180 días, entonces hoy la exportación puede estar comprando mercadería que se va a exportar recién en enero, entonces eso marca un poco más la claridad, también la exportación puede tener un poco más clara el régimen de ventas de ellos, que las campañas anteriores, como bien sabemos, con los ROEs, claro, que lo autorizaban y no, también le costaba a la exportación poder asegurarse una venta al exterior porque no sabía si lo iba a poder cumplir. Perfecto. Bueno, chicos, la verdad, clarísimo, en este escenario volátil tuvimos algunas respuestas, por lo menos. Les agradecemos mucho. Bueno, los esperamos todas las semanas. Vamos a estar con Catalina particularmente y Matías y todo el equipo de Global Tecnos, que vamos a compartir este espacio en mercados de Chacra TV para analizar todo lo que está pasando, ya dijimos, a nivel internacional y la repercusión en los mercados nacionales para los productores argentinos. Muchas gracias. Gracias.